Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar titulado Mejorando la integridad en el financiamiento de los servicios de agua y saneamiento, a nombre de la Red de Integridad del Agua, la Water Integrity Network, de la Red del Agua de la UNAM y del Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO. Les damos la bienvenida para analizar este tema tan interesante y que, bueno, por el número de asistentes registrados y muchos de los que están acá vemos que es de gran interés para toda la región de América Latina y el Caribe. Este también es un pretexto para presentar el informe global o el panorama mundial de la integridad del agua 2024, elaborado justamente por la Water Integrity Network y que un poquito más adelante vamos a exponer. Bueno, lo hará nuestra compañera Marcela López, justamente de la Water Integrity Network. Yo no quisiera tomar mucho tiempo, solamente poner en énfasis en esta idea de por qué estamos aquí. Sin duda, el sector hídrico es un sector, como muchos otros, sujeto a fallas de integridad, pero también existen mecanismos que nos ayudan justamente a que estos no se presenten o a minimizar los efectos en la sociedad. Uno de los casos muy importantes, bueno, este año, bueno, el 2024 se enfocó el tema de financiamiento porque, bueno, el sector hídrico requiere una gran cantidad de recursos económicos para poder implementar obras, capacitaciones, etcétera, ¿no? Y para eso, un poco más adelante nos van a contar cómo esta visión de la Water Integrity Network nos habla de tres ejes particulares: la no razón, no espacio y no indulgencia, ¿no? Es decir, cómo nos protegemos para que estas fallas de integridad no se presenten en el centro. Y bueno, para analizar estos temas nos acompañan primero desde la Water Integrity Network Marcela López, quien es la coordinadora para América Latina y el Caribe de la Water Integrity Network. Después también nos acompaña Marcello Bassani, él es especialista líder de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Se encuentra también Marcelo Rógora, director de Integridad y Buenas Prácticas de Agua y Saneamiento Argentinos, AISA. Rolando Takichiri es jefe de la unidad de planificación de CELA Oruro, perdón, y un poquito más adelante se incorporarán Patricia Hernández, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, ANEAS, y Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Bueno, para comenzar, me gustaría darle la palabra a Marcela López para que nos hable un poquito de este panorama mundial de la integridad del agua 2024. Ok, gracias, Jorge. Rebeca, puedes compartir la presentación. Muchas gracias. Como dice Jorge, yo soy Marcela López. Yo estoy liderando el programa de Latinoamérica para la Red de Integridad de Agua. Para aquellos que no nos conocen, la Red de Integridad de Agua es una institución, una organización basada en la ciudad de Berlín. Estamos en Alemania. Trabajamos con socios de todo el mundo, como pueden ver en el mapa, para influir en la agenda de la integridad y desarrollar planes de gestión de la integridad prácticos y sectoriales para mejorar el servicio y reducir los riesgos de corrupción. Nuestro objetivo es ayudar a hacer realidad el derecho humano al agua y saneamiento. Estamos muy comprometidos con esto y garantizar el uso sostenible de los recursos hídricos frente al cambio climático y otras amenazas. Siguiente. Como pueden ver, tenemos financiación y trabajamos con diferentes socios. Tenemos en este momento, hemos trabajado con 65 socios, apoyamos 15 prestadores de agua y saneamientos, trabajamos con más de 100 grupos comunitarios que abastecen a más de 10.000 millones de personas y trabajamos en diferentes países, como lo acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Siguiente. Para ponernos a todos como en la misma página, digamos que les quiero presentar qué entendemos como integridad en el sector del agua y saneamiento. Para la red de integridad de agua, la definición, o sea, cómo definimos integridad, es el uso de poderes y recursos conferidos de forma ética y honesta para la prestación de servicios de agua y saneamiento sostenibles y equitativos en interés del público. Siguiente. Quisimos llevar este concepto de integridad un poco más y ampliarlo y mirar cómo
se conecta o qué significa cuando lo llevamos al campo o al área de las finanzas. Para eso, en el año 2024, o sea, el año pasado, la Red de Integridad de Agua generó una publicación sobre el panorama mundial de la integridad del agua al nivel mundial, enfocado en el tema de las finanzas. Tenemos una publicación especial para Latinoamérica, gracias a la financiación y el apoyo del Banco Interamericano en Desarrollo, el cual pueden obtener de manera gratuita de nuestra página de internet. Más tarde les estaré pasando el enlace para que puedan tener acceso a esta publicación. El objetivo de esta publicación, o también puede verse como una guía, es mostrar soluciones para reducir la brecha de la financiación y mejorar la integridad financiera en el sector de agua y saneamiento. Aquí creemos que las empresas prestadoras tienen un papel bastante importante que jugar y algo se puede hacer. Este, digamos, publicación destaca problemas de integridad que, primero, comprometen al sector financiero, aumentan la brecha de financiación y comprometen la sostenibilidad. El informe de la publicación presenta ejemplos y recomendaciones bastante prácticas que pueden ser adoptados por diferentes actores o partes interesadas, incluyendo el gobierno, las empresas prestadoras de servicio, que es lo que vamos a discutir hoy, los reguladores, donantes y también las organizaciones de la sociedad civil. Y hace también recomendaciones. ¿Qué se puede hacer para mejorar la gestión de las finanzas públicas? ¿Cómo se puede potenciar la participación de las partes involucradas? ¿Y cómo se puede construir una cultura de integridad en los prestadores? Siguiente. Si miramos un poco cuál es el contexto en Latinoamérica, cuáles son las fortalezas. Hay una fuerte capacidad y voluntad. Varios de los prestadores en Latinoamérica cuentan con unidades de integridad. Latinoamérica también tiene altas tasas de cobertura en agua, principalmente en ciudades y saneamiento, comparado con otras regiones como Asia y África. Aquí, por ejemplo, podemos mirar los esfuerzos que están haciendo compañías como Sedapal. En la foto que pueden ver en la parte derecha, ven los esfuerzos de la compañía de agua Sedapal de Lima para proveer servicios de agua en asentamientos informales. Y en la foto del lado izquierda pueden ver las empresas públicas de Medellín, que en el 2023 inició un, se instalaron cables aéreos para el suministro de saneamiento, que es algo bastante innovador para, digamos, para todo el mundo, porque solo se conoce un poco de estos casos en África. Latinoamérica también tiene medidas legislativas sólidas para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento. Entonces, las empresas tienen ciertas responsabilidades en este campo y hay bastantes sólidas organizaciones de la sociedad civil. Siguiente. A pesar de estas fortalezas, también existen retos persistentes. Los operadores tienen que, digamos, o los prestadores operar en una región que es bastante desigual. Hay varias desigualdades sociales, hay nombramientos políticos y alta rotación en las empresas prestadoras de servicios. Hay uso cada vez más abusivo de las declaraciones de emergencia, como en el COVID. Hay impunidad, poder judicial débil o comprometido. Hay bastantes efectos, o empeoramiento de los efectos del cambio climático y Latinoamérica en este momento está viviendo amenazas a los defensores del medio ambiente. Siguiente. Si miramos esta gráfica que ven ahí, ¿dónde vienen las fuentes de financiamiento por región? A nivel mundial, que es la barra que ven en la parte inferior, el 90% del financiamiento proviene de impuestos y tarifas. Cuando miramos la barra de Latinoamérica, podemos ver que más del 90% proviene de tarifas e impuestos, y estos son dineros públicos. Mirando temas de integridad en el financiamiento del sector de agua y saneamiento, la integridad en el manejo de estas dos fuentes de recursos, de estas dos fuentes, como los impuestos y las tarifas, se convierte en un aspecto fundamental que hay que ponerle bastante cuidado. Siguiente. El Banco Mundial estima que se necesita una inversión anual aproximada de 140 billones de dólares para satisfacer las necesidades mundiales del agua. Eso significa el triple del gasto actual. O sea, necesitamos que haya financiación adicional para cerrar la brecha.
Pero según estudios que ha realizado la Red de Integridad de Agua y el BID, de la inversión que se está realizando actual, lo que ven en el primer cajoncito, el 26% de este dinero que se invierte en el sector de agua y saneamiento se pierde debido a una mala gestión, incluida la corrupción. Entonces, esto tiene graves afectaciones a las personas vulnerables y también para las compañías de agua, no solo repercute en el despilfarro financiero, sino también una pérdida de credibilidad. Siguiente. ¿Cómo se pierde el dinero? Si miramos un poco el ciclo presupuestario, los riesgos de integridad inician en diferentes fases, o sea, se presentan en diferentes fases. Se puede iniciar en la fase de planeación, donde hay una captura política. Aquí pueden ver en la gráfica varios ejemplos. Continúa en la fase con la recaudación de dinero, los gastos de dinero y terminan en la contabilidad del dinero. Entonces, aquí les acabo de mostrar un ciclo presupuestario donde los riesgos de integridad pueden ser visibles. Siguiente. ¿Qué promete o qué promueve esta publicación? La publicación ha generado un marco de acción para mejorar la integridad en la financiación y este marco se enfoca en tres ejes: la no razón, no espacio y la no indulgencia. La no razón se refiere a un camino para buscar influir en las normas sociales y culturales, debilitando los actos corruptos y cuestionarlos. El cambio puede producirse mediante un liderazgo ético, la recompensa del comportamiento ético o programas de gestión del cambio. El eje número 2, no espacio, se refiere a intervenciones estructurales, legislativas, reglamentarias o de gestión para reducir el espacio para actuar de forma corrupta. Y el tercer eje, la no indulgencia, reconoce la importancia de una detección y sanción efectiva, enviando un mensaje claro que las acciones no éticas no van a pasar desapercibidas ni sin consecuencia y que la impunidad no es una opción. Siguiente. Em, Algo bastante interesante en esta publicación es que incluye casos de estudio bastante específicos en Perú, Ecuador y Brasil. En esta presentación me enfocaré en el caso específico de Lima, con la compañía de agua Sedapal. Aquí voy a mostrarles un caso de estudio donde se puede fortalecer cómo se puede fortalecer la integridad en un prestador de agua y saneamiento. Para darles un poco de contexto, durante el COVID-19, el gobierno peruano financió a la compañía de agua y saneamiento de Lima, como mencioné, Sedapal, para iniciar un programa de distribución gratuita de agua potable por medio de camiones cisterna, que son los camiones que ven en la foto, a los asentamientos informales. Este programa benefició significativamente a los residentes de estos asentamientos, pero también abrió la puerta o generó oportunidades para la corrupción, afectando las finanzas públicas. Siguiente. Después de que este programa fue implementado, el CEDAPAL identificó varias fallas de integridad. ¿Qué estaba pasando? Los carros estaban tomando diferentes rutas. En vez de entregar agua a los asentamientos informales, el agua se estaba vendiendo a instalaciones privadas, como lo que podemos ver en esta foto, se estaban haciendo el llenado de piscinas. Se estaban presentando documentos falsificados, firmas falsas en los formularios de entrega de agua. También habían falsas declaraciones de peso, exageración de la capacidad de los camiones cisterna para poder cobrar más. Y habían cobros ilegales, a pesar de que el agua era gratuita o se debía entregar de manera gratuita, algunos líderes de los asentamientos estaban cobrando por este servicio. ¿Qué hizo Sedapal? Tras ese escándalo, el equipo de cumplimiento normativo de integridad institucional inicia medidas de control de integridad o medidas para gestionar la integridad. ¿En qué consistieron? Primero se hizo un seguimiento, se colocaron GPS en todos los camiones cisterna para monitorear el recorrido de estos camiones. Se realizó una supervisión donde se verificaban el peso de los puntos de carga de los camiones cisterna y también se hacían inspecciones aleatorias a los lugares de
carga instalados por Sedapal. Se utilizó la tecnología como la aplicación en línea de las tancadas, que permitían suministrar imágenes fotográficas de las entregas de agua. También se establecieron canales de comunicación como el uso masivo de WhatsApp para comunicación e interacción entre la compañía de agua y los usuarios. Y se implementaron acciones por fraude e infracciones contra la integridad. Y se eliminaron permanentemente los proveedores corruptos. Siguiente. ¿Qué podemos aprender de este caso de estudio? Es importante, primero, aplicar controles tempranos para evitar fallos de integridad antes de que se produzca. Es mejor prevenir. Aprovechar la tecnología para mejorar la supervisión, como el uso de GPS, el uso de canales de comunicación como WhatsApp. Establecer verificaciones, normas y una lista negra para los proveedores que no cumplan las normas. También es importante aumentar la transparencia en la financiación y mejorar la eficiencia, especialmente durante periodos de emergencia. Y por último, es importante colaborar con las oficinas de anticorrupción externas, como la Contraloría General de la República, que fue un gran apoyo para Sedapal en este proceso. Siguiente. Si quieren conocer más sobre next. Si quieren conocer un poco más sobre este proceso, los invitamos a que visiten nuestra página de internet. Aquí pueden encontrar la publicación El Panorama Mundial por la Integridad, basado en las finanzas. Y si quieren conocer un poco más sobre el caso de estudio de CEDAPAL, pueden mirar el curso en línea Asentamientos Humanos en Lima, Corrupción, Integridad de Acceso al Agua y Saneamiento, el cual pueden mirar un poco las perspectivas desde los residentes de asentamientos humanos. También tenemos disponible un curso que salió hace 3 semanas, que es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre integridad para prestadores de agua y saneamiento en América Latina. Y las personas que están en este panel compartieron sus experiencias y las pueden ver en el curso. Esto es todo ahora. Muchas gracias y paso la palabra a Jorge. Muchísimas gracias, Marcela. Sin duda, este documento creo que servirá para analizar con mayor detalle estos casos de éxito, porque justamente lo que buscamos en este panel y bueno, el trabajo que hace la Water Integrity Network y la que realizamos de manera conjunta es promover estas acciones positivas, ¿no? Justamente para fortalecer los mecanismos de integridad que tienen que ver, ya decíamos, con transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y participación ciudadana. Bueno, entonces acabando este pequeño bloque donde Marcela nos presentó el panorama global de la integridad, pasaremos a un panel de discusión con nuestros invitados especiales, que recordamos son Marcelo Bassani, especialista líder de agua y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, Patricia Hernández, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, ANEAS, Marcelo Rógora, director de Integridad y Buenas Prácticas de Agua y Saneamiento Argentinos, AISA, y Rolando Taquichiri, jefe de Unidad de Planificación CELA Oruro. Entonces, si les parece, cada uno tendrá alrededor de entre 7 y 10 minutos para hacer su exposición. Y si les parece, comenzamos contigo, Marcelo, por favor. Gracias, Jorge, y gracias, Marcela. Voy a compartir mi pantalla a ver si lo logramos. Ahí, por favor, avísenme si ven la presentación. Ya la vemos, Marcelo. Perfecto, muy bien. Voy volando, tengo muchas cosas por decir porque es un tema tan relevante, tan importante. Voy a recalcar algunos de los conceptos que también mencionó Marcela. Este es un tema que no es nuevo, ¿no? Yo creo que a partir de los años 2000, son ya 25 años que estamos hablando de este tema, del tema de integridad. Bueno, ¿se acuerdan en el 2000 cuando salió la primera publicación, ¿no? Sobre los principios de gobierno corporativo? Después se hizo mucho trabajo con Transparencia Internacional, después finalmente entró WIN, ¿no? Que realmente creo que con el Water Integrity Outlook, Global Outlook, da una visión realmente global y muy acertada y muy profunda, ¿no? Sobre este tema. Este tema es fundamental por nuestro objetivo 6, Objetivo de Desarrollo 6,
y también por el 16, que es, capaz que no todos lo saben, pero habla específicamente también, hace referencia específicamente sobre el tema de corrupción. De hecho, para nosotros en el BID, nosotros vemos que el tema de integridad realmente es un tema absolutamente transversal y debería ser el fundamento para alcanzar todos los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente. Ahora, enfocándonos en tema de agua, así como decía Marcela, la región latinoamericana no está tan mal en términos de acceso, sin embargo, el equivalente de la población más o menos de México y América Central todavía no tiene un acceso manejado de forma segura a agua potable. 2 de 3 no tienen acceso manejado de forma segura a saneamiento y evidentemente hay también un gran problema de manejo de residuos. Las estimaciones para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles, bueno, hablan de billones de dólares, son recursos que la región no tiene, la innovación no es suficiente, cada dólar cuenta. Así, ahí el tema de integridad obviamente juega un papel fundamental. Esto está pasando en un contexto nuevo, impredecible. Tenemos un cambio climático que ofrece, por ejemplo, en México, sequías en el norte, inundaciones en el sur. Realmente no es fácil abordar los desafíos sectoriales y esto obviamente viene con un riesgo porque, como mencionaba Marcela, cuando hay emergencias, como cuando pasó con el COVID, se multiplican las contrataciones directas y con las contrataciones directas sabemos que sí hay un riesgo de prácticas prohibidas. Nosotros son más de 10 años que hemos venido trabajando con WIN y otros socios en una iniciativa de integridad para el sector de agua y saneamiento. Pido disculpa, me doy cuenta en este momento que preparé la presentación en inglés, pero bueno, lo estoy diciendo en español. Lo que sí aprendimos es que no existe un silver bullet, no existe una solución, obviamente, para abordar este tema. Lo que sí vemos que es importante abordar el tema de manera sistémica, a todos los niveles, trabajar con las utilities, con las empresas de agua, con los reguladores, con los financiadores, a todos los niveles. Les cuento muy rápidamente qué hemos hecho, por ejemplo, con empresas de agua y saneamiento. Hemos venido trabajando, por ejemplo, con la herramienta, con la caja de herramientas promovida por WIN para que transparencia y rendición de cuentas sea parte de los ejes de gobierno corporativo de las empresas. Trabajamos para identificar los riesgos de transparencia, identificar acciones para abordarlos. Trabajamos mucho en rendición de cuenta, en publicación de datos, verificación y publicación de datos. Y también trabajamos mucho en comunicación para esas partes de la población que usualmente no reciben la comunicación. ¿Okay? Así que trabajamos también con arte social, por ejemplo, para llegar a comunidades más aisladas. También esto es un caso muy interesante. Trabajamos en la mejora, por ejemplo, de la facturación, de cómo se ve la factura. La factura también es un tema de transparencia, ¿no? De rendición de cuenta. La factura a menudo no se entiende, ¿ok? Así que apoyamos también para mejorar cómo se presenta la factura para que los datos sean más, digamos, entendibles. Trabajamos mucho con tecnología. La tecnología obviamente es súper importante, como mencionaba Marcela, cuando se habla de rendición de cuenta y relación con los ciudadanos. No es suficiente. Es súper importante trabajar con las utilities, con las empresas. Es importante también trabajar con los institutos que financian los proyectos. Acá estamos hablando de integridad en finanza. Por eso apoyamos a varias instituciones, por ejemplo, en obtener la ISO anticorrupción, ¿ok? El certificado ISO anticorrupción. Y también es súper necesario trabajar con agencias reguladoras. ¿Okay? Y ahí obviamente hay todo un trabajo por hacer para facilitar la recolección, verificación, sistematización de la información de todos los operadores de agua para poderlos transparentar, para poderlos publicar. ¿Okay? Estos son varios trabajos que hicimos en toda la región. Ahora, y acá estoy casi por cerrar, ¿qué nos enseña el informe de Wigo LAC? ¿Okay? Como decía Marce y Jorge, el tema es que hay muchos niveles en el sector en los cuales la corrupción y las prácticas prohibidas pueden entrar. Entonces,
es muy importante mantener el tema en la mesa de discusión. Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Es importante mantener eventos como esto, ¿ok? Hablar de este tema, ¿m? En conferencias, en eventos, es súper saludable, hace bien. De hecho, ahora estamos trabajando también en una plataforma de indicadores de agua y saneamiento que involucran los insumos de los ciudadanos, también súper importante. Este, cursos, capacitaciones. Acá ya estamos en la segunda edición, de hecho, de bueno, un curso actualizado que hemos preparado con WIN para operadores y vamos también a publicar un curso para reguladores a la brevedad. Tenemos muchas publicaciones. De hecho, esta última que ustedes ven en el centro es una publicación que hicimos con WIN el año pasado, que justamente habla de todas las herramientas que las empresas de agua y saneamiento y otros sectores sectoriales pueden utilizar para mejorar el nivel de integridad. Tenemos una línea de blog, si están interesados verla, que habla mucho de este tema y obviamente queremos llegar a tener herramientas para todos niveles para garantizar este enfoque sistémico. Por eso, bueno, es tan importante producir estas herramientas. Les voy a contar en 30 segundos qué está pasando también casa adentro. Em, También gracias al trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años, casa adentro en el BID, en el Banco de Desarrollo, nos dimos cuenta que el tema de integridad debería ser un eje transversal y súper importante en todos los proyectos de infraestructura. Entonces empezamos una colaboración con la Oficina de Integridad Institucional y a partir de este momento todos los proyectos de infraestructura, también de agua y saneamiento, deberán recibir un trabajo, un análisis de riesgo y un filtro, deberían pasar por un filtro que puede identificar riesgo de integridad y activar acciones para monitorarlos y abordarlos. ¿Okay? Así que yo quisiera hacer hincapié sobre esto porque no es solamente el trabajo que está haciendo hacia la afuera con socios clave como WIN, sino también es el trabajo que estamos haciendo casa adentro, que creo que es súper relevante. Acá pueden encontrar mi dirección de correo electrónico si están interesados para conocer otras cosas. Todas las publicaciones que mostré están disponibles en el sitio del BID. Así que anímense a leerlas y bueno, es un gusto estar acá en este panel. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que es muy importante esto que mencionas de tenemos que hablar de la integridad en el agua. No debe de ser un tema tabú o no tiene por qué separarse de otros temas tan importantes cuando hablamos del tema de agua, ¿no? Aquí nos estamos jugando realmente una parte muy importante del financiamiento y, bueno, de poder o no lograr estos objetivos, como el objetivo número 6, que pues sabemos estamos un poco lejos de alcanzarlo, pero si no mejoramos nuestras prácticas de integridad, todavía será más complicado alcanzarlo. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Patricia Hernández, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, ANEAS. Por favor, Patricia. Gracias, Jorge. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Yo estoy igual que Marcelo con la presentación. Que estoy viendo que ¿sí se está viendo? Sí, sí la vemos, Pat. Sí, ok. Perfecto. Pues bueno, aquí creo que, bueno, han tocado temas muy importantes. Creo que nos toca la parte ya más complicada cuando ya se han dicho muchas de las cosas. Y bueno, nosotros desde ANEAS estamos promoviendo esta parte de la transparencia que creemos que es fundamental para también fortalecer esta parte de que la población confíe en los organismos operadores, como ya lo han comentado mis compañeros que me han antecedido. Creo que esta parte es justamente básica para poder promover el tema de la cultura del pago, que también es un punto fundamental para la operación correcta de los organismos operadores. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué somos para los compañeros de la región que están conectados y no conocen un poco más de ANEAS? Nosotros somos la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México. Representamos a los organismos operadores del agua del país, trabajamos por el tema de la profesionalización, la eficiencia
y la autonomía, promoviendo esta parte de que la gestión del agua sea equitativa, sostenible y sobre todo centrada en las personas. No creemos organismos operadores que sean solo maquinarias y técnicos. Al final, el crecimiento y la planeación de los organismos operadores debe de ser con base en la comunidad, a toda esta parte de la demanda que se va haciendo del crecimiento poblacional en nuestro país, ¿no? Entonces, esto somos lo que somos en ANEAS, esto es lo que hacemos, somos una asociación civil, tenemos más de 40 años de existencia. Aquí en México, como saben, bueno, el tema de los servicios, de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento recae en las municipalidades, lo cual es un reto doblemente importante y obviamente siempre con el apoyo de los estados y de la Federación, de la Comisión Nacional del Agua para todos los grandes proyectos de infraestructura que se hacen en nuestro país. Y bueno, para el tema de ANEAS, creemos que en esta parte pues, de la transparencia, de toda esta parte ética que comentaba Marcelo del gobierno corporativo, hemos fortalecido mucho el tema de la capacitación. De hecho, tenemos cada año eventos, que es nuestra convención anual y expo, y hemos tenido el apoyo tanto de Sergi con Jorge, de WIN, de varios actores importantes para poder promover más estas acciones. De hecho, creo que la presentación que traigo no va tanto en este tema porque habla más de los recursos hídricos, pero bueno, vamos a dejarlo en esto de los desafíos. Y creo que, bueno, se están haciendo varios esfuerzos importantes en ANEAS y esa es una de las directrices de nuestro presidente, el ingeniero José Lara, y de nuestro consejo directivo. Creemos que tenemos que hacer acciones coordinadas. El Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua, el IMTA, tiene una plataforma de transparencia donde los organismos operadores de manera pues autónoma participan. Creo que hemos tenido desconocimiento de esto, creo que no hemos podido distribuirlo de la manera adecuada. En México todavía estamos muy alejados de esta parte de la digitalización. Entonces, esta parte de la socialización de estos proyectos es a través de los oficios, ¿no? Que llegan a ciertas áreas administrativas de los organismos operadores y muchas veces dependemos del criterio de quien recibe esta información. Entonces, si es que es importante o no es importante, y como bien sabemos en los organismos operadores, todo el tiempo tenemos emergencias. Ya se nos descompuso una bomba, ya nos cerraron una calle por falta de agua, ya se fue la luz. Entonces, obviamente, de repente esta parte de esta participación activa en estos procesos de transparencia los dejamos a un lado. Y aún así que ya estamos obligados, en los estados ya están obligados que todas las páginas de los organismos operadores publiquen esta información de transparencia desde el tema de las inversiones que hacen, a quién hacen las inversiones, quién gana las licitaciones. Estamos obligados por normativas estatales y federales. Creemos que estos ejercicios de transparencia y participación todavía necesitamos fortalecerlos más y aquí justo es de las acciones que tenemos estas áreas de oportunidad con Marcelo en el BID, con Jorge, el poder fortalecer los esfuerzos. Creemos que estos esfuerzos aislados pues nos hacen varias entes de información, pero al final no tenemos esta representatividad o no generamos esta información que sea una muestra realmente representativa. Yo aquí el llamado a mis compañeros sería que nos uniéramos en esta parte, fortaleciéramos este ejercicio que hace el IMTA en este monitor de transparencia que creemos que es fundamental para todas las acciones que conllevan los organismos operadores. Definitivamente necesitamos que este círculo, nosotros decimos este círculo vicioso dentro de los organismos operadores se convierta en este círculo virtuoso. Y sí o sí necesitamos la participación ciudadana y para que la ciudadanía vuelva a creer en nosotros, en los organismos operadores, es importante esta parte de rendición de cuentas. Mucho de lo que nos han hablado y de los casos que se comentaba en Perú de las pipas, pues pasa todo el tiempo aquí en México, ¿no? Creo que esta parte de que podamos generar también mayor compromiso de la ciudadanía es indispensable. De repente también esta parte de las pipas se vuelven cotos de poder,
cotos del tema de control político, ¿no? Al líder de la colonia es al quien les mandan las pipas. Entonces, también creo que aquí no todo es culpa de gobierno, no buscar culpables, sino de redirigir estas partes de las acciones o las malas praxis. Creo que también como ciudadanía tenemos que sumarnos en quitar esta parte de que sea un control social el tema del agua, ¿no? Mucho se habla también de la gestión comunitaria y estas prácticas que nosotros venimos promoviendo también para darle esta participación a las comunidades, pero tampoco caer en esta parte de que el agua sea una parte de poder entre ciudadanos. Ya dejemos entre temas de gobierno, sino entre ciudadanos. Entonces aquí, más que poder hablar más del caso de México, yo sí quisiera pedir apoyo a los compañeros de la región para que nos pudieran compartir estas buenas prácticas que han realizado en otros países con el apoyo del BID y de otras instituciones como el WIN y poder compartir esta información y poderla establecer en México. Creo que también tenemos que cambiar un poquito el modelo de cómo vemos la situación y dejar de recaer completamente en autoridades e instituciones que, si bien es cierto, tienen toda la estructura, pero también tenemos que empezar a capacitar y hablar más con la ciudadanía. Necesitamos empezar a darles mayor información. Creo que parte de los organismos operadores no hemos sabido transmitirles todo el proceso de los organismos operadores y todo lo que conlleva prestar el servicio, el por qué se tiene que pagar una cuota dentro de los organismos y también transparentar hacia dónde se van esos recursos. Si bien es cierto, esto es todo un ciclo que tenemos que empezar a transparentar, pero sí también necesitamos como ciudadanos también poder tener esta parte de acción que nos toca, ¿no? Tenemos una cifra ahí en el censo de las personas que trabajan en los organismos operadores y en México solamente el 0.01% de toda la población total forma parte de un organismo operador o trabaja para un organismo operador, lo que nos dice que el 99.9% estamos afuera. ¿Y qué estamos haciendo ese 99.9% para apoyar a los organismos operadores, la gestión y también pedir esta parte de transparencia, ¿no? Porque también creo que esta rendición de cuentas tiene que ser de las dos partes y tiene que ser tanto de los entes de gobierno, de las instituciones, también como de los ciudadanos. Entonces, creo que tenemos muchas oportunidades que hacer, muchas cuestiones que podemos atender desde el tema de los códigos de ética. Nosotros desde ANEAS estamos promoviendo la creación de estos códigos de ética, pero no nada más de los organismos operadores para afuera, sino también de estas utilities dentro. ¿Cómo se promueven las acciones de ética para los que trabajan en los organismos operadores? Que creemos que ahí está el primer paso, ¿no? No podemos empezar a exigir algo que desde dentro no estamos haciendo, poner este ejemplo. Entonces, esta parte de los códigos de ética, esta parte de los mapas de riesgo en los temas de anticorrupción, estos indicadores de gobernanza, obviamente el tema de la digitalización de trámites reduce esta parte de las malas praxis. Entonces creemos que tenemos mucho que aprender, lejos de decir o pensar que en México estamos muy mal. Creo que es al contrario, creo que tenemos esta gran ventana de oportunidad para poder hacer todo lo que no hemos hecho y que ya en otros países de la región han probado, ¿no? Y han visto cuáles son los mecanismos que mejor funcionan y que podemos hacer. Bueno, esta parte, como les comentaba, de la capacitación que estamos teniendo de manera continua, creo que durante muchos años nos enfocamos en esta capacitación técnica para los integrantes de los organismos y olvidamos estas soft skills hasta el tema del tema ético, ¿no? Y eso lo estamos fortaleciendo ahorita, estamos haciendo estas capacitaciones que tal vez para todos pues son temas que son vistos o asentamos que los tenemos todos por sabidos, pero desde el tema de un código de conducta interno de los organismos operadores de cada departamento. Entonces estamos fortaleciendo esta parte de las alianzas institucionales como lo estamos haciendo tanto como el WIN, con el BID, con el CERCHI, con varias instituciones que creemos que no tenemos que inventar el hilo negro, ya existen muchísimas prácticas que están probadas y que solamente tenemos que pues tropicalizarlas a nuestros entornos. México, como ustedes saben, es un país
con distintas regiones, ¿no? Desde el tema cultural en el norte al sur, desde el tema de los consumos de agua, donde en el norte tenemos consumos de 150 litros habitante día, hasta en el sur que tenemos más de 400 litros habitante día. Así tenemos esta parte desde la calidad del agua, desde nuestras fuentes de abastecimiento, y obviamente pues también tenemos que implementar acciones que no pueden ser políticas nacionales generales. Tenemos que regionalizar esta parte y también en el tema del tema de transparencia. Entonces, bueno, desde ANEAS eso es lo que estamos haciendo. Tenemos ya varios casos de éxito, tanto de temas operativos como temas también de transparencia. Tenemos organismos operadores. Yo sí les invitaría y les paso ahora el link del IMTA, donde varios de nuestros organismos están participando en este monitor de transparencia, y nosotros qué hacemos como ANEAS, o nuestro papel como ANEAS es promover esta participación, el también reconocer a los que están mejor calificados, y eso hace que entre organismos se genere este ímpetu de participar o decir, ¿por qué él está? Yo también puedo estar, pero justamente socializando. Y aquí la invitación pues sería a no hacer esfuerzos aislados, a generar esfuerzos en conjunto como país, como región, que podamos generar estos estándares pues entre todos uniformes, para que de esa manera también podamos tener esta información lo más alineada posible e indicadores que sean comparables entre países de la región, ¿no? Entonces, los invito a que nos puedan seguir. Ese es un código QR donde están todas las redes de ANEAS, todas las acciones que trabajamos en conjunto con diferentes instituciones, y bueno, apoyar aquí las acciones que se están haciendo desde el gobierno federal a través del IMTA para este monitor de transparencia para los organismos operadores, y agradecer pues, la invitación que nos hicieron en ANEAS para ser parte de este foro. Sin duda es un gran esfuerzo que tenemos que sí o sí sumarnos, y desde ANEAS cuenten como ese aliado para poder potencializar todas las acciones que se estén haciendo, tanto en el país como en la región. Muchísimas gracias a todos y todos por su participación. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que es súper importante esta visión que tiene ANEAS del fortalecimiento de capacidades. Creo que han apostado muchísimo hacia allá. Y como bien lo decías, no solamente se trata de una cuestión puramente técnica, sino también fortalecer estas otras habilidades que son fundamentales para el quehacer de los organismos operadores. Y creo que hay que retomar esta idea de un diálogo de buenas prácticas entre organismos operadores de la región. Este es un inicio, pero creo que podríamos favorecernos de hacer este diálogo más sistemático, ¿no? Y también, pues sí, un poco más cercano, de compartir de organismo operador a organismo operador, o de empresa a prestadora de servicio a empresa prestadora de servicio. Creo que esto ayuda a encontrar o potencializar lo que ya se está haciendo, y como bien lo decías, Patricia, a hacérselo saber a la gente, porque al final las empresas de agua y saneamiento necesitan recuperar esta confianza en los usuarios, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu participación, y pasamos ahora con Marcelo Rógora, director de Integridad y Buenas Prácticas de Agua y Saneamiento Argentinos AISA. Marcelo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan todos? Les agradezco desde ya la invitación a participar. No es la primera vez, por suerte, que desde AISA trabajamos con WIN, con Marcelo, así que estamos, como siempre, muy agradecidos y encantados, la verdad. Yo tengo una presentación, no una presentación, o sea, una presentación de hablada, ¿no? Pero no puedo dejar antes de pasar a eso, no puedo dejar de destacar algunos temas, algunos ejes que escuché de los colegas, que realmente muy interesantes. Marcela nos hablaba del caso de Sedapal, por ejemplo, al principio. Me llamó la atención porque en AISA es una empresa de servicios, también proveedora de servicio público de agua y saneamiento, con aproximadamente 14,5 millones de usuarios, una extensión territorial que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de Argentina, y bueno, 26 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y es un caso muy similar. A nosotros nos ingresó desde otro lugar. Fue una denuncia que ingresó al canal de denuncias que tenemos nosotros. Yo tengo a cargo la Dirección de Integridad.
Y pasaba algo similar con otros matices, digamos, otras cuestiones, pero también eso terminó derivando en una investigación, en el reconocimiento por parte de las personas que lo estaban haciendo y en las sanciones correspondientes. Con lo cual, son casos, digamos, que pasan o suceden en todos los países o en varios países y que todos, digamos, lo importante de esto es llegar a las sanciones, ¿no? Llegar a poder hacer una investigación fiel y poder eventualmente sancionar, no por el hecho en sí mismo, sino para poder demostrar que no es el camino, que el camino no pasa por ahí. Otra cosa que me llamó la atención también es un comentario de Marcelo que hizo mención a la iniciativa Casa Adentro y que me parece también fundamental. Y también traigo a colación una charla que hace muy poco tiempo sostuve era el CEO de una compañía que presta servicios de tercerización de denuncias, ¿no? Es decir, ellos gestionan los canales de denuncias, que las empresas los contratan para eso, y cuando llega una denuncia, bueno, le avisan a la empresa para que sea investigada. Y hablando y demás de estos temas, y le pregunto, ¿cómo gestionan ustedes las denuncias? Y se queda mirando. Me dicen, no tenemos gestión de denuncias. Digo, pero ustedes, el servicio que brindan a los demás justamente es eso, y cuando lo venden hablan de las virtudes, y ustedes puertas adentro no tienen. No, es que no tenemos denuncias. Claro, no tienen canal tampoco. No van a tener denuncias si no tienen canal. Bueno, eso me llama la atención, por eso celebro también esta iniciativa que comentó Marcelo. También me dejó pensando bastante una cuestión que dijo Marcelo y también lo mencionó Patricia, el tema de la facturación y del pago. Es decir, es un tema crucial. Nosotros de integridad, por ejemplo, de compliance, a veces si nos cerramos solo en la normativa de integridad, el tema de la ética o las cuestiones de los procesos, por ahí nos encerramos solamente y no estamos contribuyendo tal vez como debiéramos o pudiéramos contribuir al negocio de la compañía. Y para mí, por ejemplo, hacer hincapié en el tema de la facturación, una facturación transparente, una factura, mejor dicho, transparente, clara, con medios ágiles, digamos, de poder acceder, eso repercute claramente en un alta, digamos, en las tasas de pago. Y vamos, si obtenemos desde integridad, por lo menos podemos ayudar a eso, a transparentar esa información y hacerla más ágil, estaríamos ayudando al negocio y por supuesto eso es fundamental, porque una de las cuestiones que desde mi punto de vista por lo menos tenemos que empujar entre todos es darnos cuenta que compliance, integridad o bajo la denominación que le pongamos, hace el negocio. Es decir, no solamente es transversal al negocio, hace al negocio, o sea, forma parte del staff del negocio. Así como tenemos áreas de legales, jurídicos, recursos humanos, bla, 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 integridad hace al negocio, empuja al negocio, hace que el modelo de negocios de las organizaciones pueda llevarse a cabo o no, de lo contrario se puede llegar a torcer y el modelo de negocio se puede venir a pique. Con lo cual me pareció muy, muy importante estos comentarios. Bueno, yendo un poquitito a lo que había preparado para el día de hoy, un poco Marcela ya nos contó al principio, y ya lo sabemos porque venimos participando y leyendo, digamos, los diferentes informes que realiza, bueno, el BID, WIN, SIGWAS, demás, sobre cuáles son los impactos negativos que la corrupción tiene sobre el servicio tan fundamental como un servicio del agua y del saneamiento. Por nombrar algunos, mayores brechas de desigualdades, fallas en la equidad, menor posibilidad de expandir el servicio o universalizar el servicio, porque si el dinero que se invierte para obras, parte de ese dinero se va en retornos indebidos, bueno, obviamente que no se puede llegar a hacer realmente la cantidad de obras necesarias. Entonces, en ese lugar, las empresas prestadoras de servicio, en este caso de agua, de provisión de agua potable y colección de desagües locales, venimos tomando distintas iniciativas, distintas acciones, justamente para evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones indebidas. Bueno, desde esa visión, digamos, primero es fundamental tener un marco normativo nacional, local, internacional, que a las áreas de integridad y sobre todo a la empresa o a las empresas les permitan darle un amparo justamente para poder llevar adelante este tipo de acciones.
Algunas acciones importantes que ya los colegas han mencionado, bueno, por supuesto, tener normativa interna robusta en materia de integridad, podemos hablar de códigos de ética, códigos de buen gobierno corporativo, procedimientos y políticas de conflictos de intereses, canales de denuncias y procedimientos y protocolos para investigar estas denuncias. Es decir, son todas desde ya acciones que venimos realizando y todas, digamos, van en la dirección de, sobre todo, prevenir, digamos, las diferentes facetas que tiene la corrupción, ¿sí? Desde ya la capacitación a todo el personal, los socios de negocio y todo lo demás, digamos, que ya también fue mencionado. Ahora, un poco la charla de hoy mía es mostrarle una iniciativa que tiene o involucra, mejor dicho, al sector público y al sector privado. Es un trabajo conjunto que partió en Argentina del sector público, pero fue no solamente elaborado y desarrollado junto con el sector privado, sino que en definitiva la dinámica del funcionamiento hace que estén tanto sector público como privado se esté interrelacionando y siempre con un mismo fin, que en este caso es una nueva acción, una nueva herramienta que facilite, digamos, potencializar o potenciar la integridad en las organizaciones. Y estoy hablando de lo que se llama RITE. El RITE es el Registro de Integridad de Transparencia para Empresas y Entidades. Este registro fue creado por la Oficina Anticorrupción de Argentina. Es decir, la Oficina Anticorrupción es la agencia que se ocupa de prevenir, mitigar y remediar, en todo caso, todas las cuestiones relacionadas con integridad en todo lo que es el sector público nacional de Argentina, ¿sí? Hago un poquitito de introducción al respecto. O sea, Argentina tiene una ley que es la 27.401, es una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es lo que le da marco, digamos, desde lo legal, ¿no? Como para poder reprocharle a las personas jurídicas la responsabilidad penal ante la comisión por parte de algunos de sus dependientes o socios de negocios, etcétera, de ciertos delitos penales específicos que están relacionados con la corrupción. Ahora bien, esta ley plantea que las personas jurídicas pueden exonerarse de la responsabilidad penal o de esta presunta responsabilidad penal reprochable si, entre otros requisitos, demuestran haber implementado un programa de integridad adecuado. Y señalo la palabra adecuado porque es el kit de la cuestión en este punto, ¿no? Entonces, desde Compliance, cuando salió esta ley, que salió en el 2000, entró en vigencia en el 2018 acá en Argentina, y todos los que estábamos en el mundillo de Compliance nos preguntábamos, ¿qué sería un programa de integridad adecuado? O sea, ¿quién determina que el programa de integridad es adecuado y cuándo se va a determinar? Obviamente que en el camino fuimos sacando algunas respuestas en limpio, ¿no? O sea, ¿quién lo va a determinar? Y seguramente lo va a determinar un juez, ¿no? Cuando tenga que investigar, cuando tenga que evaluar si la empresa X, el programa de integridad que está intentando probar que llevó adelante es adecuado o no. Ahora, es bastante tarde para todos los que trabajamos en compliance, es bastante tarde llegar a ese momento para poder decir hiciste bien tu trabajo o no hiciste bien tu trabajo. O a la empresa mismo, usted estuvo trabajando en algo creyendo que era lo adecuado y el juez finalmente dice que no. Entonces nos quedaban pendientes este tipo de problemáticas, porque esta ley que yo les mencioné hace mención a algún requisito, 3 requisitos mínimos que dice que tienen que tener un programa de integridad. Por ejemplo, sí o sí dice que tiene que tener un código de ética y normativa asociada, tiene que tener normas y procedimientos anticorrupción en materia de compras y licitaciones, y obviamente la empresa tiene que tener un plan de capacitación continua del personal. Eso sería lo mínimo, ¿sí? Es lo que dice esto, es el piso mínimo. Después también la ley establece algunos elementos opcionales que también se podrían incorporar al programa integridad. Ahora, vuelvo a decir, pareciera a nosotros, por lo menos o a mí desde el compliance, nos parecía un poquitito poco, ¿no? Nos parecía un poco como que nos estaba faltando algo. Entonces surge, a partir de la Oficina Anticorrupción, que además de ser la agencia encargada de prevenir y mitigar en el sector público la corrupción, también es la autoridad de aplicación de esta ley, ¿sí? Entonces surge esta idea de crear un RITE, crear un registro, es decir, es un registro como iniciativa, ¿no? Un registro abierto y público de adhesión voluntario. ¿Y cuál es el objetivo de este registro? Bueno, el objetivo es que todas las empresas, todas las entidades que quieran transparentar y quieran de algún modo
decir, bueno, yo soy íntegro, yo tengo medidas de integridad y yo cumplo de esta manera, bueno, puedan adherirse a este registro y completar todos los distintos capítulos que tiene este registro. El registro de integridad está dividido en aproximadamente 6, 7 capítulos. Cada capítulo despliega una serie de preguntas, 10, 12, 15 según el capítulo, y son preguntas todas relacionadas con integridad. ¿Tenés código de ética? O la empresa tiene código de ética, la empresa hace capacitaciones, se capacita a los socios de negocio. Bueno, diversas preguntas, son más o menos como unas 80, 90 preguntas. En algunos de los casos, cuando lo permite, no solamente hay que contestar sí no, sino también hay que subir información, es decir, hay que dar la prueba documental de que efectivamente se cumple. Y eso es lo importante, primero porque es público. Puede acceder cualquier persona, cualquier proveedor, cualquier organismo de control. Hasta cualquier juez que esté investigando un caso puede acceder para ver esa empresa que declaró en este registro, ¿no? Ahora, la vuelta de tuerca que yo le quiero dar a esto es justamente cuál es la utilidad y cuál es yo lo veo como una innovación. Porque más allá de las acciones clásicas, lo que hace es que nos da lugar a nosotros, a los compliance officer de empresas, en este caso de provisión de agua potable en el sector agua y saneamiento, de poder de antemano tener una noción de qué es un programa de integridad adecuado. Es decir, a través del cumplimiento de todas estas preguntas, todos estos formularios y todos estos capítulos que tiene este registro, que fue hecho además elaborado justamente por la autoridad de aplicación de esta ley, más o menos nos podemos dar una idea si estamos cumpliendo eso. Y bueno, entendemos todos que más o menos si estamos cumpliendo eso y todos más o menos estamos acercándonos a este concepto de programa de integridad adecuado. Entonces, bueno, yo lo presento acá, como decía Marcela también en el curso que presentó ella, que bueno, está en línea. También hago mención a este curso, perdón, a esta herramienta, porque me pareció muy innovadora, me pareció que dentro de todo lo que son las acciones de integridad, eh, a veces yo tengo la sensación como que nos quedamos sin libreto, como que vamos repitiendo acciones que son necesarias, pero a veces patear el tablero y salir con algo nuevo, con una innovación, me parece que le da fuerza, fortalece al programa, fortalece a la empresa, fortalece la posición también de las áreas de integridad dentro del staff de las empresas, que no es un tema menor. Así que bueno, la idea de todo esto es, en definitiva, presentar herramientas que nos acerquen, digamos, a un compliance real, realista, y que estemos cada vez más lejos del el make-up compliance que creo que nadie de nosotros es algo que pregona. Así que bueno, les quería agradecer, espero que sea de utilidad la presentación y bueno, abierto a cualquier tipo de consultas, de preguntas. Muchísimas gracias, Marcelo. También puntos muy importantes, ¿no? De lo que debe de contener como mínimo estos programas de integridad, no solamente para los prestadores de servicios de agua y saneamiento, sino para otras empresas. Y el RITE, que nos parece muy interesante, ver hasta dónde puede ser también aplicado a otros países o regiones de América Latina y el Caribe, creo que valdría la pena analizarlo en otros contextos, su posible aplicación. Muchísimas gracias, Marcelo. Le damos ahora la palabra a Rolando Takichiri. Él es el jefe de la unidad de planificación de CELA Oruro. Cuando gustes, Rolando. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Nuevamente, no sé, con el uso horario. En primer lugar, bueno, agradecer la oportunidad de poder participar de este evento. Estamos justamente en la gestión de la integridad, con el apoyo del Consorcio por la Integridad, ¿no? Y el ente regulador también ha apoyado este proceso y a nosotros nos ayuda mucho como entidad, digamos, no solamente para el crecimiento de las personas, los funcionarios en el crecimiento personal, también como en crecimiento como empresa. Podemos pasar o yo tengo el control, por favor. Algo rápido, voy a mostrarles un poco dónde estamos ubicados. Estamos justamente en el sector
central oeste, le llamaremos, de Bolivia, ¿no? Somos una ciudad relativamente pequeña. Cela Oruro es una empresa de prestación de servicio a la ciudad capital del departamento de Oruro. El área de servicio que nosotros tenemos a la izquierda es de 16.000 hectáreas desde la gestión 2022. El servicio ahí ha tenido un incremento progresivo desde su fundación. Siguiente, por favor. Next. El CELA cuenta con aproximadamente, estamos llegando a los 100.000 usuarios, que va al medio millón de personas que atendemos en la ciudad capital del departamento de Oruro. Tenemos técnicamente se ha trabajado en 83 circuitos hidráulicos. Atendemos al 83% del área de prestación de servicio y bueno, son datos técnicos, pero lo principal es que nuestras fuentes de agua son prácticamente subterráneas. Aquí el nombre del lugar donde nosotros extraemos el agua potable se encuentra en la parte inferior derecha, ¿no? Es un campo de pozos de donde se obtiene prácticamente el 98% del agua para poder producir, del agua que se provee a la ciudad de Oruro. Un 4%, le llamamos del 3 al 4%, viene de vertientes. Es la gráfica que está en la parte izquierda central, ¿no? Eh, es un agua subsuperficial, pero prácticamente la totalidad del agua proviene de un acuífero que se encuentra eh, prácticamente en un gran área de la ciudad de Oruro y se encuentra en municipios colindantes. Recalcar que el CELA ha sido fundado el 8 de octubre de 1964, justamente el año pasado hemos cumplido 60 años de vida institucional. Siguiente, por favor. Hemos querido mostrar esta relación del crecimiento en la necesidad de agua potable de la población desde la gestión 96, donde se producía aproximadamente de 5 a 6 hectómetros cúbicos. Ahora la ciudadanía tiene la necesidad de producción, perdón, de 14 hectómetros cúbicos. Y eso que no llegamos a la totalidad de la población con un servicio de 24 horas. Siguiente, por favor. Para nosotros ha sido una novedad y ha sido algo grato el poder tener el apoyo del Consorcio por la Integridad, ¿no? Donde nos han mostrado una nueva herramienta, ha sido algo nuevo para nosotros, aun cuando teníamos ya algunas herramientas que realizábamos como institución, pero ha sido un nuevo enfoque para poder realizar nuestras actividades desde el punto de vista de la integridad, ¿no? No, en este taller que justamente han tenido bien a realizarse en la ciudad de Oruro y en la empresa ha respondido para poder tener o identificar estos riesgos de integridad en una empresa, digamos, donde nosotros consideramos que estamos con un buen nivel de eficiencia. Siguiente, por favor. Estas son las áreas de mejora que se han identificado en la empresa, en recursos humanos, en el área técnica, en operación y mantenimiento y en el área comercial. Esta elaboración en el área de recursos humanos, efectivamente, se necesita la situación de elaborar procedimientos de contratación que sean, que promuevan la integridad, ¿no? Y esto tiene que ser socializado. Entonces nos hemos dado tareas para poder realizar desde esta área. Ahora, como es una empresa de servicios, las áreas técnicas relacionadas con la operación y mantenimiento son áreas muy vulnerables, como se había visto en el área de Sedapal, le llamaremos, ¿no? Seguramente ahí ha existido alguna situación que ha permitido, digamos, que personas puedan vulnerar los controles que tiene la empresa. Para nosotros es importante tener de manera más
trabajada, le llamaremos los procedimientos en las unidades operativas de la entidad para reducir estos riesgos. Si bien se realiza control y monitoreo, necesitamos incrementar estos aspectos y que todo esto también quede plasmado en documentos. Por la dinámica de personal que existe en las empresas, siempre ocurre que el know-how se va con la persona que, digamos, ha tenido un tiempo de trabajo largo. Este know-how lo estamos intentando plasmarlo en documentos que puedan servir al desarrollo de la empresa cuando existe este tipo de cambios. Por eso se hace hincapié mucho en estos procedimientos para poder tener esta información, ¿no?, para la entidad. También necesitamos mucho mejorar en esta situación de la actualización en catastro para poder identificar zonas vulnerables. Eh, Ahora, esto de la inspección de campo y procedimientos transparentes para conexión, pienso que es algo que se requiere no solamente en nuestra entidad, en muchas, pero sí el hecho de que se tenga identificado un control hace que el riesgo disminuya, ¿no? En el área comercial también se ha visto la situación de los talleres de capacitación, uno por la rotación de personal y la dinámica de personal, para que los nuevos responsables o personal operativo conozca lo que tiene que realizar y cómo lo tiene que realizar. Y obviamente ahí está la encuesta de satisfacción del usuario, que una tarea que se ha iniciado en la gestión anterior para tener una línea base. Y como punto final, toda esta información tiene que ser transparentada y mostrada al público en general, ¿no? La norma boliviana ya establece que nosotros tenemos que realizar una rendición pública de cuentas final e inicial. Esto mejora el enfoque bajo el cual realizamos esta llegada a las personas, al usuario final. Siguiente, por favor. Tenemos muchos retos, ¿no? Últimamente ha existido desde la gestión 2023, en la gestión 2024, perdón, dinámica de personal, rotación. Hemos tenido el nombramiento de un nuevo gerente que ha tenido también su efecto en algunos niveles ejecutivos de la entidad, ¿no? Y eso, el proceso, la elaboración de estos manuales, el inicio de este proceso ha ayudado a que el nuevo personal tenga la posibilidad de empaparse de las actividades de manera mucho más ágil, ¿no? Y pueda trabajar ya en las tareas no solamente urgentes, también en las importantes. Efectivamente, había inexistencia de procesos en varias áreas. Se necesita la socialización e implementación de este programa, que se entienda que la integridad no es una situación que tenga que ser draconiana o que sea únicamente para castigar, sino que sea una oportunidad para mejorar. Entonces, nosotros hemos realizado mejoras en áreas operativas, hemos logrado la sistematización de información, ha mejorado nuestra oportunidad es que todo esto que se pueda mostrar no solamente a los niveles del nivel central del Estado, sino a otras instituciones, mejora nuestra capacidad de gestión. ¿Por qué? Porque somos una empresa transparente. Y también esto contribuye a la mejora de los servicios a la población. Nuestra principal visión es ser una empresa modelo, no solamente a nivel nacional, también internacional. Algo que resaltar que con este nuevo enfoque y con este programa hemos logrado actualizar nuestro código de ética, que ya está aprobado y tiene que ser socializado en este tiempo. ¿Para qué? Para que también los operadores, la parte operativa del personal y la parte administrativa tomen muy en cuenta que estamos ingresando en una fase de optimización de nuestros procesos, ¿no? Y desde el punto de vista de la integridad. Siguiente, por favor. Tenemos muchos retos, como muchas de las empresas, ¿no? Pero siempre nuestra óptica es mejorar nuestra oferta de servicio a las personas para las cuales trabajamos. Y actuando bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación y anticorrupción.
Estos principios de integridad, como ya había indicado, no solamente nos ayudan a un crecimiento y desarrollo personal, también institucional, y eso repercute en el servicio a la población. Tenemos un reto todavía grande que tenemos aquí en la entidad, es la transferencia del servicio de alcantarillado sanitario que en este momento está en manos del municipio y que está pasando a la empresa, a nuestra empresa, que actualmente solamente está dando el servicio de agua potable. Entonces necesitamos poder asumir este reto bajo un nuevo enfoque también, ¿no? Que es el de transparencia. Eh, el siguiente, por favor, creo que ahí hemos concluido. Muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar que, pues, reduciendo los riesgos de integridad podemos incrementar nuestra eficiencia, ser más eficientes, y esto siempre repercute en el usuario, la persona a las cuales nosotros nos debemos dándoles el servicio. Gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Creo que es muy importante esta parte que mencionabas de las acciones. Muchas veces las acciones de integridad se suelen ver como este departamento de compliance o este departamento de integridad que parece estar alejado del día a día del organismo operador, ¿no? Pero nos llama la atención sobre que estas acciones tienen que abarcar la parte técnica, la parte administrativa, la parte operativa, ¿no? De lo contrario, pues estas acciones se van a quedar alejadas y no van a permear en la estructura general de los prestadores de servicio. Muchísimas gracias, Rolando. Bueno, queríamos invitar a todas las personas que nos acompañan a hacer sus preguntas a través de la cajita de preguntas y respuestas que está abajo en el Zoom. Y bueno, ya tenemos algunas que tienen que ver varias con pedir el links de algunas cosas que ya se dijeron. Por aquí, Marcela nos ha compartido ya los links de los cursos, Josefa, perdón, de los cursos que mencionó Marcela en su presentación. Marcelo también nos compartió por acá unos links de los varias publicaciones que ha realizado el BID. Y bueno, otra pregunta que hay por acá de Mario es que dice, en México hay evidencias investigadas de actos de corrupción sobre el mal uso o desvío de recursos. Sin embargo, suelen no haber resoluciones o investigaciones formales por las autoridades. Em, Hay algunas otras instancias que no sean las autoridades judiciales para realizar denuncias. No sé si alguien de aquí quisiera contestarlo. Em, Marcelo también está compartiendo el link del RITE, este instrumento que creo deberemos de analizar. Creo, Mario, que en un momento más se va a conectar Eduardo Bojorquez, que es el director de Transparencia Mexicana. Yo creo que él es la persona indicada para contestarnos esta pregunta. Entonces, si te parece, en un momento más la respondemos, pero no sé si alguien más de los asistentes tiene alguna pregunta para nuestros panelistas. Sino en lo que se animan. Una cosa sobre la que Marcelo llamó la atención, pero me gustaría conocer un poquito más su opinión al respecto, es lo que sucede en términos de crisis, por ejemplo, exacerbadas por el cambio climático, por ejemplo, inundaciones o sequías, ¿no? Que llama a tomar acciones muy rápidas en muy corto tiempo y que a veces no pueden seguir todas las normatividades tradicionales o los procesos tradicionales. ¿Cómo podemos fortalecer la integridad justamente ante estas situaciones? Y ahí, Jorge, sí, aprovecho un poco para hablar de ese tema. Y lamento que mi cámara me falló, y así que no sé por qué no me funciona, pero justo me había apuntado esto escuchando a la presentación de Patti, cuando hablaba también de sobreexplotación de acuíferos, etcétera. Bueno, un poco nosotros vivimos acá en México el año pasado durante la sequía, que fue muy larga. Obviamente hay el tema de los pozos, ¿no? Los pozos y con las varias licencias, concesiones, etcétera, pero sí sabemos que efectivamente hay un tema ahí de control.
Entonces, por un lado, hay esto, que en situación de emergencia yo creo que la gente un poco se anima a decir, bueno, este es un problema que tengo que resolver y no importa lo que hagan los demás, ¿no? Por un lado hay este tema. Y por el otro, como tú bien decías, hay el tema de que las prácticas de adquisiciones se relajan para dar espacio a prácticas más ágiles, más rápidas, como la contratación directa, que si no es hecha bien, efectivamente puede implicar, puede llevar consigo un riesgo de prácticas prohibidas, ¿no? O malas prácticas. Ahí obviamente el tema de transparentar las decisiones, transparentar lo que se hace es fundamental. Se me ocurren dos cosas, dos ideas. La primera, el tema de datos. Es realmente importante publicar todo lo que se hace. ¿Okay? Primero. También en este caso, ¿no? de contrataciones directas, simplemente decir, bueno, se hizo una contratación directa bajo el marco de contingencia y se seleccionó esta empresa por este motivo. Es decir, pero que sea transparente. ¿Okay? La segunda, el hecho de transparentar datos de calidad. Ahí entramos en una discusión que es muy compleja porque no estamos solamente hablando de transparentar, de publicar, sino estamos hablando de transparentar datos de calidad. ¿Quién verifica la calidad de los datos? Ahí entra todo otro digamos, nivel adicional de reflexión. ¿Quién es responsable de verificar la calidad de los datos? ¿El regulador? ¿Qué pasa cuando no existe regulador? ¿No? Como en muchos casos. ¿Qué rol tienen los ciudadanos? Porque los ciudadanos pueden jugar un rol fundamental también, ¿no? Para verificar, por ejemplo, avances de obras o qué está pasando simplemente con fugas, etcétera. Pero de nuevo, ¿quién verifica la calidad de los datos que publican los ciudadanos? Ahí hay todo un tema que es muy, muy interesante hablando de transparencia y que, bueno, que abro un poco también para la discusión con los panelistas. Muchas gracias, Marcelo. No sé si Marcelo, Rolando, Patricia quisieran abonar algo a este. Sí, a ver, yo quisiera, abonando un poco a lo que está comentando Marcelo, me parece que desde que, bueno, ocurrió la pandemia COVID que atravesó todo el mundo, con lo cual todos tuvimos la misma experiencia o similares, creo que siempre hablábamos de qué enseñanza nos va a dejar el COVID, más allá de todas las cuestiones que, bueno, conocemos, que muertes y demás. Creo que no la aprendimos en este caso. Creo que era una muy buena oportunidad para poder decir, bueno, frente a nuevas crisis ambientales, inundaciones, bueno, la del COVID fue extrema, ¿no? Pero ¿cómo podemos prevenir justamente que, a sabiendas de que vamos a tener que responder de manera urgente, y eso implica en la urgencia a veces utilizar mecanismos alternativos para que sea urgente, realmente para que sea eficiente, digamos, en tiempo y forma, y no lo aprendimos. O sea, yo creo que no hemos tenido la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, programas de crisis, por ejemplo, un método alternativo de contratación en época de crisis, en situación de crisis, en donde se pueda ya diagramar y de manera transparente un procedimiento, entre comillas, alternativo. Es decir, ¿cuándo se activa? Bueno, ante estas situaciones que son de extrema crisis. ¿Qué cosas irremediablemente, para poder cumplir con la urgencia y la eficiencia, qué cosas igualmente sí o sí en el procedimiento se van a tener que cumplir? A, B, C, Z, las que fueren. ¿Quién tiene, como decía Marcelo, quién tiene la obligación de, en todo caso, informar y la calidad de los datos? ¿Quién lo va a hacer dentro de las áreas, dentro de, supongamos, una empresa, un organismo? ¿Cuáles son las áreas? O sea, identificar ya los sectores. Involucrar al regulador, más que nunca. O sea, muchas veces los marcos regulatorios o las normas, digamos, en donde se establecen las funciones y las responsabilidades del ente regulador, no se incorporan este tipo de contralores.
Lo mismo que en materia de integridad, muchas veces los reguladores no lo tienen en sus marcos, porque son cosas que tal vez los marcos o las leyes son de hace muchos años atrás, y convengamos que todas estas cuestiones de integridad son relativamente nuevas en el tiempo. Entonces, tuvimos la oportunidad, creo que no la supimos aprovechar, no estamos a destiempo, digamos, siempre tenemos la oportunidad de hacerlo, pero me parece que está bueno ponerlo nuevamente, sacarlo a la luz y tal vez que tome repercusión este tipo de cuestiones para que se puedan tomar, para que no nos vuelva a pasar de nuevo, que no ocurra una situación de gravedad como aquella y volvamos a las contrataciones directas ad hoc o sui generis, haciéndolas en el momento porque, bueno, necesitamos ante la urgencia. Eso me parece que como reflexión, algo que nos queda en el tintero y que claramente es una acción que todos podemos llevar adelante en nuestras organizaciones. Gracias, Marcelo. No sé, Rolando, si quisieras abonar algo aquí o bueno, Marcela, por supuesto, también. Yo tengo más que todo una pregunta. Ajá. Rolando, te doy la palabra si quieres responder algo. No, 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 justamente en relación a lo que comentaban de esto de las denuncias, etcétera, hay mucha situación, digamos, del hecho de las personas que manejan los procesos desde la identificación de los costos. Técnicamente, digamos, los costos pueden ser, hay costos fijos y costos variables que a veces son manejados de manera que no se identifica, digamos, el error o el problema desde ese punto. Acá en Bolivia hay bueno, se tiene para casos, digamos, de contrataciones directas donde hay el riesgo es mayor, ¿no? Se tienen que seguir pasos y hay condiciones. Sin embargo, muchas veces el problema central, digamos, está en la identificación de los costos, porque en algunos casos los realizan, digamos, con cierto sesgo hacia algún área en particular, le llamaré, ¿no? Y eso atrae mucho o incrementa el riesgo de la situación de corrupción. Si se logran, digamos, costos efectivos con costos de mercado, considerando ciertos parámetros, ciertas holguras, esto también, este riesgo de corrupción se reduce, ¿no? Y no llega hasta el nivel de que esto sea un problema. Bueno, hay mucha situación acá en Bolivia, como les digo, hay ciertos pasos que se tienen que realizar y justamente en las entidades prestadoras de servicio, la nuestra es una entidad pública. Cuando se realiza este tipo de actos, le llamaré, inmediatamente toda la documentación por norma tiene que ser remitida a la Contraloría. Pero hay otras empresas que le llamaremos, tienen un tinte privado. Entonces, estas empresas no tienen esa obligación. Y las empresas públicas tenemos mayores puntos de control, le llamaré. Y las empresas que son privadas no tienen esas obligaciones. Entonces, tienen mayor holgura para ese tipo de manejos. De todos modos, sería bueno que se tengan reglas claras, como indicaba Marcelo, justamente desde el ente regulador que pueda ingresar hasta estos aspectos. Muchas veces la norma es muy genérica, ¿no? Y da pie, digamos, a muchas interpretaciones. Y hay aspectos que sí, bajo el control del ente regulador, tendrían que ser remitidos a un tipo de control para reducir ese riesgo, pienso yo. Muchas gracias, Rolando. Marcela. Sí, gracias, Jorge. Tengo una pregunta para Rolando y Marcelo, aprovechando que vienen de compañías de agua y saneamiento. Tenemos un equipo o participantes de varias partes de Latinoamérica y este tema de integridad puede ser muy nuevo. Alguien dijo, hay que hablar de integridad. Me gustaría saber, ¿ustedes cómo han promocionado dentro de la empresa la integridad?
cuáles son los retos que han tenido, ha generado conflictos. Como dice Rolando, a veces hablamos de integridad y pensamos que vamos a castigar a alguien, pero debemos verlo como una oportunidad para mejorar el servicio, mejorar la operación dentro de la empresa. ¿Cómo es la promoción de integridad dentro de la empresa sabiendo que tienen que manejar la parte técnica, comercial, recursos humanos, etcétera? Si pueden compartir una experiencia sería bastante útil. Si les parece, si te parece, Rolando, arranco. ¿Sí? Contando mi experiencia, porque entiendo que en cada empresa, en cada país, en cada rubro, me parece que la experiencia es diferente. Yo voy a poner el caso de AISA. En AISA, cuando comenzamos en el 2019 a, a implementar un programa de integridad, yo estaba, no sé por qué estaba convencido que íbamos a tener que hacerlo de a pasos. Es decir, de a pasos no en cuanto a la elaboración del programa. La elaboración del programa partió inicialmente ya de entrada con las aprobaciones de los códigos de ética y demás políticas. Partió siempre de, bueno, desde el directorio que lo aprobó y eso estuvo vigente desde el principio. Pero para mí el desafío, como es un tema cultural, compliance, o sea, más allá del cumplimiento, pero es un tema que involucra a las personas empleadas, ¿no? A la alta dirección, a los socios de negocio, a los stakeholders, a los proveedores, a los organismos reguladores, a los organismos de control. O sea, todos somos personas, en definitiva. No nos tenemos que olvidar que estamos hablando de compliance asentándonos en valores éticos. Eso implica que cada una de estas personitas que hemos nombrado recién han tenido su propia educación en su casa, en su hogar, en su escuela, en su universidad y también han intercambiado prácticas en el lugar de trabajo en las empresas. Entonces no podemos pretender, yo por lo menos siempre me lo planteé en la empresa, que no se podía pretender de un día para otro un cambio y tampoco se podía pretender que de entrada, como con un chasquido de dedos, tengamos un compliance o un sistema de compliance robusto. Entonces, desde mi lugar siempre fue granito a granito y siempre con la hormiguita que va llevando el granito de arena para construir la montaña. Eso es lo que hicimos nosotros. Al principio tuvimos que crear normas internas que no teníamos. Digamos, ¿de dónde partimos? Partimos, por supuesto, de hacer una especie de due diligence, o sea, partimos de decir cuál es el estado de situación en materia de gobernanza y de integridad de la empresa. Hicimos un diagnóstico donde se entrevistaron aproximadamente a 50 personas, estoy hablando de alta dirección, alta gerencia, sindicatos, regulador, es decir, se hizo un trabajo muy serio y muy consensuado. Y digamos que la pelota empezó a rodar cuando se aprobaron códigos de integridad, se creó un área específica en la empresa para gestionar los programas de integridad y para sobre todo hacer las capacitaciones. Yo diría que un punto central fue sensibilizar y capacitar sobre el tema. Primero, había mucho, como alguien mencionó, creo que vos Marcela mencionaste, al principio se le tenía miedo a compliance. ¿Por qué? Y porque se asociaba a sanciones, se asociaba a denuncias, se asociaba a investigaciones judiciales, a causas penales. No se veía a compliance como un staff, como un área que le podía aportar valor a la organización. Entonces, bueno, desde mi lugar yo percibí eso y lo que hacíamos en las sensibilizaciones era, y eso lo hacíamos a través también del Consorcio por la Integridad, que nos dio una mano grande, plantear cuál era el rol de compliance y el sistema de compliance en el sistema o en el modelo de negocio de la organización. Y de algún modo, a través de un taller interactivo, íbamos mostrando cómo, moviendo las fichas, sobre todo, digamos, suponiendo, planteando problemas de integridad o riesgos de integridad y planteando posibles mitigaciones, cómo podíamos cambiar y cómo podía verse fortalecido para bien el modelo de negocios o podía fallar el modelo de negocios. Y de esa manera mostrábamos que compliance ahí en el proceso tenía un rol claramente fundamental e importante. Bueno, eso una de las patas para poder tratar de, o los desafíos para demostrar o para tener presencia en la empresa desde compliance fue esa, es mostrar que compliance también era un área de staff. Bueno, podría decir un montón, pero voy a estar años, así que le paso la palabra a Rolando también para que pueda contar su experiencia.
Bueno, muchas gracias, Marcelo. Creo que el enfoque de integridad muchas veces, lo ha mencionado Marcelo, cuando se ingresa en una empresa y en especial cuando eh, se toma en cuenta, digamos, o se utilizan las palabras de anticorrupción y etcétera, muchas de las personas piensan directamente en aspectos sancionatorios, ¿no? Entonces, cambiar un poco el enfoque de que el trabajar desde el punto de vista de la integridad y que sea parte de la empresa, parte del trabajo del día a día, es un trabajo, es cambiar el enfoque. Lo que ha sido, digamos, una oportunidad que se ha visto en la empresa ha sido el hecho de que del apoyo que ha venido desde el ente regulador y el hecho de que en un taller se haya mostrado, digamos, el enfoque para el bien de la empresa y obviamente poner de relieve de que el bienestar de la empresa también es el bienestar de todas las personas. El cambiar las mentalidades es un poco complicado, son muchas personas, cada uno tiene una formación particular, pero el hecho de que algo digamos que es común en todos es que todos buscan el bienestar personal, ¿no? Y saber que el bienestar del lugar donde yo trabajo también se repercute en mi bienestar. Y poner claramente que nuestra labor principal es justamente el servicio a la población. En el inicio de este trabajo, las autoridades que estaban en su entonces han puesto la total predisposición y han ayudado a que todo el personal, desde los niveles ejecutivos hasta los niveles operativos, puedan participar para justamente informar este aspecto. Se está trabajando en capacitación, ¿no? Y obviamente el hecho de que muchas de las personas hayan trabajado en la empresa desde los tiempos en que la empresa tenía un déficit muy claro y era una empresa que, digamos, prácticamente sobrevivía hasta el punto en el que, gracias al esfuerzo de muchas personas y la planificación que se tuvo en su momento, se ha logrado a una empresa que obviamente ha mejorado su eficiencia, ha logrado mejorar el servicio a la población, pero principalmente ha establecido unos niveles operativos altos, ¿no? Las personas, los niveles operativos han entendido o ven que con esfuerzo se logran, digamos, estos resultados. El hablarles de integridad también se está, ¿qué les digo? El hablarles de la integridad, pero mejorando la eficiencia, entonces ha sido también un punto muy bueno. Algo que rescato también es que obviamente no ha sido un trabajo fácil porque inmediatamente ha habido dinámica de personal, hemos tenido que explicar nuevamente a las nuevas autoridades que han ingresado la importancia de este proceso. Ha habido dinámica del personal también dentro de la entidad. Ha habido rotaciones, algunas personas han pasado a otro lado, ¿no? Y se ha tenido que hablar nuevamente. O sea, este trabajo, si bien ha tenido un inicio, pero entendemos que va a ser un proceso cíclico. Este proceso de formación que vamos a tener desde el punto de vista, muy en cuenta la integridad, entonces ya se está realizando, se está incorporando en los procedimientos que estamos realizando. Pero el hecho de poder informar, de poder realizar, digamos, una socialización y que las personas puedan entender, va a ser un proceso continuo. Y este granito de arena o este trabajo que es como un granito de arena que se ha iniciado, va a tener su efecto, tal vez no inmediatamente, pero sí a mediano y a largo plazo. Un efecto también que se ha visto es la credibilidad de la empresa. Y con ese punto se ha iniciado hablando con las nuevas autoridades que han tomado, digamos, el control de la empresa, ¿no? De que la credibilidad de la empresa va a ayudar justamente a que se puedan realizar las gestiones ante otros organismos para que nos puedan colaborar en el crecimiento. Actualmente estamos trabajando también con el BID, con otros proyectos, pero obviamente considerando que la empresa ya tiene
está trabajando en niveles de integridad, de eficiencia y reduciendo los riesgos de corrupción, entonces obviamente repercute en que ya estamos siendo sujetos de crédito, ¿no? Y de apoyo. Creo que ese ha sido un punto que nosotros hemos podido tomar la credibilidad de la empresa con este proyecto. Muchas gracias, Rolando. Marcelo, te damos la palabra y bueno, ya está por acá también Eduardo Bojol, que es Sí, ejecutivo de Transparencia. perfecto. No, muy rápidamente en realidad. Súper buenas las intervenciones de Marcelo y de Rolando. Solo dos observaciones. Primero, como decía bien Marcelo, es un trabajo de día a día que va de la gerencia, empleados, asistentes, obradores, es decir, hay toda la cadena, hay que insistir día a día en este trabajo. Como decía Rolando, es un trabajo que va a todos los niveles también. Y nosotros vemos que donde funciona este trabajo es donde se logra blindar un poco la utility de inferencias políticas también, ¿no? Este es el tema muy delicado, muy complicado. En la gran mayoría de las empresas en Latinoamérica, en el directorio mismo hay por lo menos 2 o 3 representantes que son políticos, ¿no? Que son representantes de partidos. Y esto obviamente hay que impermeabilizar de alguna manera esa inferencia política en los directorios para que efectivamente se pueda hacer este trabajo de forma acertada. Y esto obviamente se refleja también en el tema tarifario, como decía bien Marcelo, finalmente la tarifa, una buena tarifa y una buena facturación incrementan una tasa de pago que finalmente resulta en un servicio mejor. Acá me paro. Muchas gracias, Marcelo. Eduardo, te damos la palabra. Ya pudimos cambiarte el nombre finalmente. Hola Jorge, no, gracias, gracias. Qué gusto verte, qué gusto ver a Marcela también. Por supuesto, voy a ser muy puntual. Celebro la aparición del informe, ¿no? Que nos va a dar mucho que discutir aquí en la oficina y como país. Y también, pues escuchando y viendo los comentarios en el chat y algunas de las preguntas, ¿no? Antes de entrar me puse rápidamente al corriente para no cometer un error de algo que ya se hubiera planteado. Me gustaría compartir 3 cosas. Una de las, así como hay un ciclo del agua, hay un ciclo de las políticas anticorrupción. Y cuando se habla de las políticas anticorrupción, normalmente nos concentramos en algunos de los elementos y dejamos otros que son importantes. Una política anticorrupción tiene 7 etapas. Por un lado está la prevención, que es donde entran las políticas de integridad empresarial, que es donde, ¿no?, están los esfuerzos de autorregulación del sector y las empresas, donde está la agenda, déjenme llamarlo así, de información, ¿no?, de la data que se requiere para ver si el sistema funciona, la rendición de cuentas, digamos, todo lo que metemos dentro de prevención es un poquito previo a que se cometa alguna irregularidad, ya sea en la vía administrativa o en la vía penal. Después está un asunto que es ya propiamente la identificación de los casos y su investigación. Luego está la parte de sanción de esos casos. Pero quisiera empezar por 2 partes de la política anticorrupción que normalmente son olvidados. Y es que una vez que se da la sanción, o incluso si no se diera, vienen 2 discusiones muy importantes, especialmente para el sector del agua que requiere tantos recursos. Uno es si vas a recuperar los activos desviados. Este es un tema muy importante, porque aunque hay muchas acusaciones de corrupción a lo largo de América Latina en el sector de agua, su condición financiera sigue siendo precaria. Por eso las discusiones que ahorita se planteaban y que son históricas, ¿no?, sobre el tema de la determinación de las tarifas, de los sistemas para cobrar micro, macro medición, etcétera. Pero creo que desde la perspectiva anticorrupción, reconocer que la recuperación de activos es una pieza clave también para las finanzas del sistema, no solamente acusar a personas de corrupción, sino ser capaces de recuperar los activos desviados es clave. En el caso mexicano, por ejemplo, hemos visto plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no?, con sobreprecios enormes, se les acusa de corrupción, se interviene, se les sanciona, pero el dinero no regresa
al sistema y no se puede reparar lo que originalmente se tenía que construir, se convierten en elefantes blancos, están parados, ¿no? Y ni cumplen su función social, ni cumplen su función anticorrupción. Y el otro tema es la reparación del daño a las víctimas, tratándose de un derecho humano. No discutir la reparación del daño a las víctimas cuando se habla de políticas de integridad y anticorrupción es un problema, porque al final el punto más importante de la reparación del daño es la garantía de no repetición. Cuando alguien está trabajando en la reparación del daño a las víctimas, más allá de compensar económicamente, es decirle, esto no te va a volver a ocurrir y vamos a tomar las medidas en el Estado para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, lo primero, muy brevemente, conectar los ciclos el ciclo del agua tiene que estar mejor conectado con el ciclo de la política anticorrupción. Está un poquito más hipertrofiada la parte de prevención que otras partes de una política anticorrupción que también son valiosas. Y sobre la parte de prevención, y hablando del caso mexicano muy en particular, estamos a la mitad de un cambio institucional importante. México fue pionero en los temas de acceso a la información pública en la región hace 35 años, impuso pues, los estándares que después fueron adoptados por la OEA, adoptados por el sistema multilateral y que se convirtieron en el modelo de transparencia y acceso a la información pública de Brasil, de Argentina, de otros países. Pero hoy México está viviendo el fin de ese ciclo de reformas. No quiero evaluarlos, no es un espacio para discutir si las reformas son las correctas o son las incorrectas. Hay otros espacios donde discutimos eso, pero lo que quisiera compartir con los colegas de América Latina y especialmente con WIN es que tenemos que entender muy bien qué está pasando con el caso mexicano, porque va a ser lo que copien el resto de los países de América Latina. La desaparición del órgano garante de acceso a la información, la modificación del modelo de transparencia va a ser muy rápidamente imitado por razones políticas o de conveniencia por otros países. Entonces estamos en presencia de algo que tenemos que ver con mucho cuidado. ¿Qué implicaciones tiene el nuevo modelo de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales de México para la agenda del agua? ¿Y qué implicaciones puede tener para América Latina? Porque así como se copia lo bueno, se copia lo malo. No solo copiamos mejores prácticas en el mundo, ¿no? A veces también vemos que ciertas cosas funcionan y así vienen retrocesos regionales o, digamos, o políticas en sentido contrario a lo que se buscaba. Puedo mencionarlo, que no soy servidor público y no estoy en la investigación, pero algo parecido nos pasó con Odebrecht en Brasil, ¿no? Vimos todo el ciclo, ¿no? Desde la acusación, el llevar los casos a justicia, la justicia internacional. Ahora hay un backlash impresionante en Brasil, donde se recoloca no la parte acusadora, no la política de integridad, ¿no? Sino al revés, ¿no? Odebrecht está de vuelta con una influencia política enorme y con un discurso que va contra los agentes que en algún momento promovieron integridad, anticorrupción alrededor de casos como este. Entonces, aprendamos el caso de Odebrecht en Brasil y en América Latina, y también aprendamos porque es un caso emblemático, no por la naturaleza de la empresa en sí mismo, sino por lo emblemático, pero también aprendamos de qué implicaciones tiene lo que está ocurriendo hoy en México para la agenda anticorrupción de América Latina. Un componente adicional. En este momento México está por iniciar la revisión de su tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Hay un capítulo anticorrupción, es un tema importante dado que somos socios comerciales, pero en México estamos viviendo con mucho desconcierto, pero mucho desconcierto, el Executive Order del gobierno de los Estados Unidos que suspende la aplicación del FCPA para las empresas de los Estados Unidos que hagan negocios en México. El Washington Post lo calificó como una invitación a corromper del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, que está cambiando el entorno de la corrupción transnacional y en un sector estratégico como el agua hay que tener particular atención.
También se están suspendiendo medidas para hablar de beneficiarios finales de empresas de los Estados Unidos, no así de las empresas mexicanas o canadienses que hagan negocios en los Estados Unidos. En el marco de una guerra comercial, muchas de estas medidas pasan por debajo del radar y son medidas delicadas, ¿eh? O sea, digamos que se suspenda la aplicación del FCPA, que era uno de los pocos elementos que frenaba la corrupción transnacional en América Latina, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solamente investigaba empresas de los Estados Unidos, sino empresas de distintos países, el caso de Odebrecht es uno de ellos, ¿no? Donde que por tener relaciones comerciales con los Estados Unidos eran investigadas. Entonces, creo que estamos en un entorno cambiante, ya ni siquiera menciono el tema del financiamiento para ¿no? La reducción, por ejemplo, del gobierno de Holanda de 15 billones de dólares a la cooperación internacional, de euros, perdón, para la cooperación internacional para el desarrollo, las modificaciones en la Agencia para la Cooperación Internacional de los Estados Unidos, una redefinición de las prioridades globales. Entonces, también creo que tenemos que estar conscientes que muchos de los agentes que brindaban un servicio a favor de la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, están bajo asedio en este momento. Entonces, también está cambiando el ecosistema y para no repetirme sobre los asuntos específicos, porque sé que los abordaron ya, ¿no? De la agenda del agua, lo que creo es que hay que tomar acción y rápido en un entorno cambiante a nivel global. Qué bueno que están aquí ¿no? Organizaciones multilaterales, organizaciones globales como WIN, pero creo que tenemos que sentarnos muy rápido a ver qué implicaciones concretas van a tener en nuestros países y cómo generamos acciones de mitigación para los efectos negativos, pero también acciones contracíclicas para aquellos asuntos que ya se empiezan a prever serán estructurales, ¿no? El tema es muy amplio, no quiero abusar del tiempo, solo diría que, por ejemplo, hay que repensar la agenda de información del agua cuando ya no hay INAI, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya no hay un órgano garante que estaba facultado a tener políticas de transparencia proactiva, cuando va a haber dispersión de todos los modelos de transparencia, porque no solo va a haber un órgano nacional, sino que habrá muchos órganos encargados del tema? Y con ese ejemplo cierro, diciendo, vamos a tener que repensar la agenda de información pública, no de datos, porque creo que los datos ya sabemos cuáles son y cuáles debemos de transparentar, sino cómo vamos a generar los incentivos, las reglas y los modelos apropiados para que esta sea una agenda proactiva y que no pase por la existencia o inexistencia de un órgano garante. Estoy poniendo un caso específico en México para poder enriquecer este panel desde una perspectiva regional. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Sobre advertencia no hay engaño, pero pues, no nos dejaban salir del panel anterior. Y pido de verdad sinceras y muy profundas disculpas a todo el grupo. No te preocupes, Eduardo. Muchísimas gracias por esta reflexión que creo que nos ayuda muy bien a ir hacia el cierre ya de este webinar, ¿no? De la necesidad de vincular la política anticorrupción o la política de integridad al ciclo del agua y de la prestación de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Y sobre todo, como nos haces mucha insistencia en repensarlo todo el tiempo ante estos cambios que están sucediendo tan abruptos, no solo en México, sino en toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias por esta reflexión. Y bueno, creo que justamente esto, no quisiera hacer como un cierre, le doy la palabra a Marcela para ello, pero una cosa muy importante, y con eso quisiera cerrar del panorama mundial de la integridad del agua 2024, son estos 3 puntos que creo que se han tocado en gran medida, ¿no? El de no tener una no razón, es decir, eliminar la justificación de estas malas prácticas, cambiando las normas sociales e institucionales, ¿no? Justamente a través de campañas de concientización, de un liderazgo ético, de fortalecimiento de capacidades en integridad. El segundo punto es que no haya espacio, ¿no? No espacio para prácticas corruptas. ¿Cómo podemos fortalecerlo? Pues a través de contrataciones electrónicas, ¿no? Hablaban por ahí, Marcelo hacía mucho énfasis en los avances tecnológicos que pueden ser incorporados justamente en la parte
de integridad, del fortalecimiento de la integridad, las auditorías, y por ahí también el público lo mencionaba, ¿no? Como esta gran participación social y estos grupos que realmente se han ido fortaleciendo en toda América Latina y el Caribe, de vigilancia, de inspección y que cada vez demandan mayor participación social. Y por último, la idea de la no indulgencia, y creo que esto, Eduardo, fue muy importante, la contribución, ¿no? Es asegurar que estos actos sean detectados, castigados, pero no solo eso, sino también la recuperación de activos, como nos mencionaba, y la reparación del daño a las víctimas, que creo que es sumamente importante pensándolo en el tema del agua. De verdad, ha sido un placer estar con todos ustedes, escucharles en esta mañana, y para el cierre le doy la palabra a Marcela. Gracias, Jorge. Voy a concluir de una manera bastante corta. Pudimos ver en esta charla cómo las empresas prestadoras juegan un papel fundamental en la reducción de la corrupción y en liderar los esfuerzos para promover la integridad. Ya discutimos ver la integridad como un camino hacia la mejora y no a castigar. ¿Qué puede hacer o qué pueden hacer las empresas prestadoras para mejorar y fortalecer la integridad? O hablamos mucho de la transparencia, implementar procesos transparentes, la rendición de cuentas, explicar muy bien hacia dónde van los recursos, e implementar la contratación abierta y desarrollar normas de gobierno corporativo que eviten conflictos de intereses. Hablamos mucho del ciudadano, se debe fomentar, o algo muy importante es fomentar la participación ciudadana. Se debe hablar más con la ciudadanía e involucrarla en la toma de decisiones sobre tarifas, presupuestos, planificación y supervisión. Monitoreo efectivo de los riesgos. Los prestadores están en una posición muy privilegiada para hacer ese monitoreo, ya que conocen sus funciones y sus operaciones bastante bien. Colaborar con oficinas de anticorrupción. Vimos a Marcelo Rogora en AISA cómo se colabora con el registro de integridad y transparencia para empresas y entidades. Las empresas prestadoras no están solas y pueden contar con el apoyo de organismos y oficinas anticorrupción. Y algo muy importante es también mirar la integridad dentro de las empresas. Se debe fomentar el compromiso de liderazgo e implementar, como ya mencionamos, capacitación en todos los niveles. Eh, Rolando nos hizo una presentación bastante interesante sobre Encela Oruro, mostrándonos cómo actualmente se está actualizando y aprobando el código de ética, lo cual se ha hecho de una manera muy participativa en toda la empresa. Esas son mis últimas palabras. Jorge, ¿tienes algo más para agregar? Muchas gracias, Marcela. Solamente esto de las empresas prestadoras de servicio no están solas. Está instituciones como la Water Integrity Network, como el Banco Interamericano de Desarrollo, como Transparencia Mexicana, como pues los buenos ejemplos que ya nos compartieron los dos prestadores que están aquí, y por supuesto desde el Centro Regional de Seguridad Hídrica continuaremos analizando esta temática desde un punto de vista positivo, como lo decíamos, ¿no? Necesitamos opciones para que hayan, y un comercial compromiso es que WIN y el Centro Regional de Seguridad Hídrica estamos trabajando en un manual de dilemas éticos y de integridad para prestadores de servicios de agua y saneamiento, que tendremos que publicarlo este año. Entonces, espérenlo por ahí muy pronto, y esperemos también poderlo compartir y platicar entre todos en poco más adelante. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos por acompañarnos, y nos vemos muy pronto en otras plásticas con la Water Integrity Network. Hasta luego.